Seguía la conversación en comerciales, pero partimos al tiro preguntando a la senadora Eva Homberg. Gonzalo había puesto antes de ir a comerciales el tema, por ejemplo, de una reforma tributaria, que no es un tema nuevo, se ha estado discutiendo casi desde que se presentó el presupuesto 2012. A ver, hay un par de cosas. Que aquí se diga que en el presupuesto de este año no se hace nada, no es tan real. Aquí hay un aumento de un 15% en el financiamiento para la educación superior, hay un aumento de un 25% en todo lo que es becas. O sea, hay un esfuerzo que está haciendo el Estado para poder introducirle más dinero a la educación. De hecho, del aumento que tiene el presupuesto este año, una gran parte se va a educación. Lo que pasa es que el presupuesto en general este año crece menos. ¿Por qué? Y lo dijo el presidente en su momento cuando presentó el presupuesto, porque la situación económica a nivel internacional no es una situación económica que nos haga pensar que el próximo año va a ser desde un punto de vista de crecimiento económico un buen año. Es un año donde uno tiene que tener un poco más de cautela, porque todos sabemos y todos vemos lo que está pasando a nivel internacional, y Chile no es un país que quede fuera del mundo. Nosotros, este presupuesto se presenta dentro de este mundo. Después, por lo tanto, hay un crecimiento acá. Uno se puede preguntar, ¿necesitamos más dinero? Yo creo que siempre se necesita más dinero en educación. Ahora, ¿por qué no crecen las universidades del Estado? Las universidades del Estado pueden crecer exactamente igual como crecen las otras universidades, porque de hecho todas las becas, todos los créditos, los mejores créditos y las mejores becas van hoy día a las universidades del Estado. De hecho, podrían incluso crecer más allá de eso, pero no lo han hecho. La pregunta ¿por qué no lo han hecho? Yo creo que no tiene que ver con la investigación, porque yo ahí sí creo que nosotros tenemos que financiar la investigación de las universidades complejas, ya sean del Estado o no sean del Estado, porque dentro del CRUCH hay universidades que no son del Estado, y no solamente la Católica, sino que también otras. Ahora, ¿se necesita más dinero? Yo creo que sí, pero ¿sabe qué? Yo creo que la discusión no es solamente de más plata, y lo decía cuando conversábamos acá, porque nosotros podemos meter un montón de dinero a este sistema, pero si es que nosotros no avanzamos también en los temas de calidad antes, o también paralelamente, entonces puede ser que empecemos a financiar un montón de carreras que no son de calidad, y la gente al final del día va a hacer el esfuerzo de enviar a su hijo a una universidad donde va a terminar con una carrera como en su momento fue criminología, y una carrera que no tenía empleo. Sí, pero senadores de sus sectores, senadora Homberg, que han dicho, por ejemplo, que hay que elevar del 40 al 60% y dice que no hay drama. Muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que ahí tenemos que nosotros también partir, porque cuando uno dice no hay drama, está bien, pero también tenemos que tener claro cuál es la realidad, que tenemos hoy día. Hoy día nosotros no tenemos financiado el 40%, ni cerca, porque del primer y del segundo quintil nosotros tenemos un gap hoy día de 100.000 becas. Hoy día hay 100.000 estudiantes que no están recibiendo la beca. Primero, no la reciben, y segundo, es el gap que la diferencia que yo decía anteriormente. Cuando uno recibe una beca de 500.000 pesos para una ARCEL que está sobre el 1.200.000, entonces la verdad es que hay no solamente diferencia en la cobertura de la cantidad de gente que tiene acceso, sino que también en el monto de la beca. Y ahí la piedra de tope con la que nos encontramos es que la mayoría de esos estudiantes hoy día no está en las universidades tradicionales. Los que hoy día no reciben becas y son los más pobres, y los que reciben becas que son de menor beneficio, no están en las universidades tradicionales. Entonces nosotros podemos meterle muchos aportes basales a las universidades tradicionales, podemos hacer un esfuerzo muy grande por las universidades públicas, y en un año más o en 2 años más vamos a tener la misma cantidad de gente marchando en las calles, porque no van a sentir que la ayuda les llegó a ellos, porque sus hijos no están en la Universidad de Chile, no están en la Universidad Católica, no están en la Universidad de Concepción, están en otros lugares, en los centros de formación técnica y en otras universidades. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque si es que nosotros decimos ayudémosle al 60%, la pregunta que yo hago es ¿a qué 60%? Al 60% de aquellos que están en las universidades tradicionales no es tan caro. El problema es ayudémosle al 60% del total de los estudiantes que están en la educación superior, porque la mayoría de esa matrícula y los que más lo necesitan no están en las universidades tradicionales. Entonces tenemos que saber bien de qué es de lo que estamos hablando. Entonces cuando nosotros decimos 40%, ok, 40%, pero para todos, entonces tenemos hoy día una diferencia de alrededor de 100.000 becas que no están necesariamente en las universidades tradicionales. Yo creo que el tema sí que hay voluntad política de caminar por opciones de reformas estructurales a la educación. Tiene 4 ejes, no es el momento de discutirlo todo, pero pasa reforma constitucional,
pasa por desmunicipalización y aumento real de la unidad de subvención escolar. Lo que se planteó es muy evidente: educar a un niño en un colegio con 50.000 pesos, cuando se sabe que lo mínimo que se necesita son 100, estamos postergando generaciones a través de la educación pública, la estamos matando. Tercero, se necesita romper con el principio del autofinanciamiento en la educación superior, en toda la educación superior. Ahí hay un principio que se impuso durante los años 80. Lo que pasó en educación es una de las modernizaciones de la dictadura, una de las tantas que están haciendo agua, porque esto también está haciendo agua la AFP, la otra modernización, lo que es el modelo de salud. Pero en tema de educación, este modelo está haciendo agua el principio del autofinanciamiento, y para revertirlo, para romperlo, pasa por tener voluntad política de financiar, no con el bolsillo de la familia. Hoy en día la familia chilena en el mundo es de la que más aporta a la educación. Eso hay que romperlo, romper ese principio. La educación no es un bien comercial, un bien de consumo solo para el ciudadano. Esa es una visión, a mi juicio, bastante lejano a lo que yo pienso, a lo que piensan otros. Nosotros creemos que la educación es un bien, un derecho público, un bien público. Para hacer esto necesitamos aportes basales, necesitamos una reforma tributaria para lograr financiar, por cierto, no solo a la universidad, acceso a la universidad. ¿Y qué nos dice entonces, senador, respecto a que si eventualmente se inyecta todo eso, como dice la senadora von Baer, eso no impide que el próximo año igual tengamos gente más tarde? Si es que uno tiene una opción para hacer un cambio estructural a la educación, estamos pasando por efectivamente hacer cambios estructurales en un plazo. No se va a hacer en un año. No, pero claramente que no va a ser en un año, tendrá que ser un cronograma, una cantidad de años. Y a lo que voy, tú vas a tener que, probablemente en régimen, y esto es lo que indican los estudios, para cubrir el 60-70% de los jóvenes en educación superior, tanto IPCFT, es decir, técnica, como universitarios, se necesitan régimen adicionales unos 3.500 millones de dólares, una cantidad de recursos muy grande. ¿Puede Chile hacerlo? Sí, lo podemos hacer. Es un problema político, es de voluntad política. Países más pobres que Chile lo han podido hacer. Uno podrá después hablar de los temas de calidad, que no se puede inyectar recursos a un sistema desregulado. Eso mismo es lo que dicen los jóvenes. Habla de 3.500 millones de dólares, senador, y son casi los 4.000 millones que anunció el presidente solamente en educación superior. O sea, una cifra similar. Pero lo que hace el presidente en este fondo de educación, que está en el Tesoro Público, no es un financiamiento permanente. Necesitamos esto probablemente por año. Lo único es que si uno quiere hacer esto, tiene que primero manifestarlo. Y el gobierno, hoy escuché al vocero del gobierno que nos invita a construir un acuerdo. Muy bien, pero hasta ahora en lo que es la ley de presupuesto es lo mismo que estaba en el GANE del ministro Lavín. No ha cambiado nada. No hay aumentos de recursos para cubrir el 70% de los jóvenes. No se propone, hagámoslo en 2 años. No se propone aportes basales, no se propone fortalecimiento de la educación a nivel escolar, que son los temas estructurales. Senador, ¿de dónde saca esa plata entonces? Una reforma tributaria se tiene que hacer en Chile. En Chile lo que pagan las empresas es muy bajo. Deberíamos probablemente rediscutir lo que pasa con la ley reservada del cobre, que a las Fuerzas Armadas tienen aposado una cantidad de dinero excesivo para lo que el país necesita en materia de defensa. A mi juicio, ahí solo al año se podrían recuperar 400 millones de dólares sin grandes dificultades, estamos diciendo fácilmente. Y tú necesitas abordarla. Si se mantiene la tasa que hay hoy y no se baja la tasa de utilidades, de impuesto a las utilidades de primera categoría, son unos 450 millones de dólares más. O sea, seguir manteniendo los permanentes. Sí, claro. A ver, ¿sabes lo que pasa? Es que no podemos estar o sea, yo pienso, yo creo, soy una convencida que nosotros como país tenemos que aliviarle la carga o aliviársela completamente a aquellos que accedan a la educación superior y que no la pueden pagar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Es que eso significa hoy día que nosotros vamos a tener que entregarle becas y créditos mayoritariamente a estudiantes que no están en las universidades tradicionales. Y es por eso que a mí me alegra cuando yo escucho que, bueno, podemos avanzar en eso, porque si es que no, y a eso me refería yo con que nosotros tenemos que quizás tenemos la gente marchando el próximo año, me refiero a que si es que nosotros inyectamos solamente a las universidades públicas, porque hoy día la mayoría de los estudiantes no están en las universidades públicas. Entonces, si es que nosotros realmente queremos aliviar a las familias chilenas
si es que nosotros queremos ayudarles en ese verdadero círculo vicioso que se ha transformado la educación de los niños, de los estudiantes en la universidad, vamos a tener que aumentar la cantidad de becas y la cantidad de créditos de los alumnos que no están en las universidades tradicionales. Y en el presupuesto de este año hay un aumento de eso de un 400%. Y cuando uno escucha a las personas, algunos de la concertación y algunos dirigentes de la CONFET dicen, es que eso no lo podemos hacer porque eso es privatizar la educación. Entonces digo, a ver, pero es que entonces ¿de qué estamos discutiendo? Porque ese aumento de becas va justamente a los estudiantes que hoy día están sobreendeudados, porque el crédito con aval del Estado que ellos tienen que pagar porque no están en una universidad tradicional, tiene una tasa del 6% y se paga a todo evento, no como el fondo solidario, que es aquellos que están en las universidades tradicionales, que es una tasa del 2% y que se paga contingente al ingreso, o sea, dependiendo de si tú tienes trabajo o no. Entonces, ¿dónde está el problema grande hoy día? El problema grande, aparte de lo que son los aportes necesarios para la investigación, están fuera de las universidades tradicionales. Entonces, si es que nosotros nos queremos hacer cargo de eso, también tenemos que decir con claridad que le vamos a entregar financiamiento, becas y créditos a aquellas familias más pobres que no están en las universidades tradicionales. Sí. Yo estoy súper dispuesta a hacer eso y creo que lo tenemos que hacer lo antes posible y lo más rápidamente posible. Gonzalo está casi levantando la mano. Sí, yo creo que es bueno que haya marcha el próximo año también, porque en alguna medida está mostrando la fuerza de este movimiento social, que yo creo que es bueno, y mi opinión personal es que vino para quedarse. Ahí probablemente no estaríamos teniendo esta conversación si no fuera por eso. Respecto a todo en Chile de ahora en adelante, y eso es muy sano. Y es súper sano. Bueno. Y yo creo que es importante no ponerse ese como objetivo, terminar las marchas, sino más bien solucionar los problemas. Y yo ahí lo que sí creo que es importante, creo que es una visión evidente dentro de la ciudadanía, es que acá hay un problema un poquito bien más de fondo respecto de cuál es la manera de solucionar esto. Y acá la verdad es que uno podría decir que hay una manera que tiene que ver con entender esto como un problema privado, ya, donde cada joven, cada familia es el que tiene que solucionar el problema educativo, y hay una mirada que tiene que ver básicamente con cuál es el rol del Estado, ya, en esta apuesta. Y digo esto porque en el fondo si uno mira la realidad de la educación superior, es finalmente un reflejo hoy día de las inequidades que tiene nuestro país en la base de la sociedad chilena, y también en la base del sistema educativo que hemos construido, de los cuales varios elementos se han dado acá, pero lo que es preocupante, y eso es lo que yo creo que preocupa también a un ciudadano chileno común y corriente, es que tampoco estamos solucionando esos problemas que están en la base del sistema. Si uno dice, por un solo ejemplo, educación parvularia, la propia senadora lo ha dicho. La evidencia en el mundo muestra que en el fondo donde podemos acortar la brecha es invirtiendo ahí donde más se requiere. Sin embargo, hoy día, y ahí de nuevo una señal potente, complicada, para el sistema escolar, es que el gasto y la inversión, más bien, porque no es gasto, en educación parvularia no aumenta. Y desgraciadamente los niños pequeños de 6 años no salen a marchar a las calles, ¿verdad? Y efectivamente, por lo tanto, hay un énfasis mucho mayor en la discusión política, en la discusión social, en la educación superior. Sin embargo, yo creo que ahí hay un tema importante. ¿Y qué está pasando ahí? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué está pasando en la educación parvularia, donde hoy día no hay una señal clara de estar poniendo las prioridades, digamos, donde claramente la evidencia dice hay que poner prioridades? El tiempo se nos acabó y terminamos también con nuestros invitados ciudadanos dando la última intervención aquí en este programa. Yo quiero agradecerles porque sin duda alguna este no es un tema para hablarlo en un programa de 1 hora, podemos hablarlo en varios programas, pero le quiero agradecer a la senadora Ena Fombar, al senador Juan Pablo Letelier y también a Gonzalo Muñoz, nuestro invitado ciudadano, que han conversado sobre el tema del presupuesto, centrándonos en lo que es, por cierto, el tema de educación. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por su audiencia.